Vamos a continuar, chicos. En el ejemplo anterior nosotros vimos cómo calcular lo que era la aceleración. En este caso vamos a ver el segundo ejemplo de cómo calcular lo que es la velocidad y el desplazamiento. Si recuerdan, en movimiento rectilíneo uniforme nosotros teníamos tres ecuaciones. Una para calcular velocidad, otra para calcular desplazamiento y otra para calcular el tiempo. Estas tres ecuaciones solo las podemos utilizar en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, cuando la velocidad es constante. Como en este caso estamos hablando de movimiento acelerado, es decir, que hay cambio en la velocidad, no se mantiene constante, nosotros para calcular desplazamiento o velocidad vamos a utilizar las 5 ecuaciones fundamentales del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en las cuales tenemos 3 para calcular desplazamiento y 2 para calcular velocidad final. Donde ya saben que el desplazamiento se mide en metros, velocidad final e inicial en metros por segundo. La aceleración siempre se va a medir en metros por segundo al cuadrado y el tiempo en segundos. Vamos a ver el siguiente ejemplo para resolverlo y se puedan guiar para resolver su actividad. Les pido de favor cuando resuelvan su actividad vean los videos y vayan paso por paso. Si se fijan, el primer paso que debemos de realizar en nuestro procedimiento, como lo hemos venido haciendo, es los datos. El ejercicio nos dice: un objeto viaja a 144 km por hora y se detiene después de 15 segundos. Eso quiere decir que vamos a ir escribiendo los datos. El primer dato que tenemos es que viaja a 144 km por hora. Eso sería la velocidad inicial. Velocidad inicial es a 144 km por hora. Y dice que se detiene. Al decir que se detiene, su velocidad final sería 0, ya que se detuvo. Y después de 15 segundos. Tiempo igual a 15 segundos. El inciso A nos dice que determinemos la aceleración. Vamos a resolver primero el inciso A. Si se fijan, la velocidad inicial está en kilómetros por hora, la vamos a convertir a metros por segundo. Multiplicamos por 1000 entre 3600 y esto nos va a dar 40 metros por segundo. Ya tenemos las dos velocidades en lo que sería metros por segundo y tenemos el tiempo en segundos. La fórmula para calcular aceleración, si recuerdan, era velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Sustituimos, tenemos aceleración es igual a velocidad final. Velocidad final son 0 metros por segundo menos la inicial que son 40 metros por segundo entre el tiempo que son 15 segundos. Resolvemos 0 menos 40 nos daría menos 40 metros por segundo entre 15 segundos. Eso nos va a dar como resultado menos 40 entre 15 nos da menos 2.66. Siempre hay que poner dos decimales después del punto. Metros por segundo al cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Ya tenemos el valor de la aceleración. Ya resolvimos el inciso A. Nos pasamos al inciso B. Inciso B nos pide que, considerando esta aceleración que ya calculamos, determinemos cuánto se desplazó. Ahora nos pregunta el desplazamiento. Utilizando los mismos datos que ya tenemos, vamos a utilizar una fórmula para desplazamiento. Nosotros podemos utilizar cualquiera de las tres que tenemos, ya que tenemos todos los datos. Cualquiera que utilicemos vamos a tener el mismo resultado. Vamos a resolverlo con la primera, que es un poco más extensa para que ustedes vean el procedimiento. Vamos a elegir la primera fórmula. La primera fórmula para desplazamiento nos dice que el desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo más
la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Vamos a sustituir. Tenemos que el desplazamiento es igual a velocidad inicial, que son 40 metros por segundo, por el tiempo, que son 15 segundos, más la aceleración es de menos 2.66 metros por segundo al cuadrado, por el valor del tiempo, pero al cuadrado. Esto quiere decir que si el tiempo es 15, vamos a elevarlo al cuadrado, es decir, 15 por 15. Esto nos va a dar 225 segundos al cuadrado. Entre esta parte entre 2. Entonces tenemos que el desplazamiento es igual a 40 por 15. 40 por 15 nos va a dar 600. Esta S se va con esta y nos quedan metros. Aquí tenemos un más y tenemos un menos. Más por menos nos va a dar menos. Ahora vamos a multiplicar 2.66 por 225. Esto nos va a dar 598.5. Se van los segundos y nos quedan metros. Esta última parte, si se fijan, aquí dice que es entre 2. Entonces nos quedaría 600 metros menos 598 entre 2. Esto nos da 299.25 metros. Por último, ya hacemos la resta. 600 menos 299.25 nos va a dar 300.75 metros. Y este sería el desplazamiento. Nos vamos al último inciso. El último inciso es el inciso C. En el inciso C nos dice que determinemos la velocidad, es decir, la velocidad final, pero en un tiempo de 6 segundos. En lugar de utilizar los 15, ya no vamos a utilizar los 15, vamos a utilizar 6 y todos los valores que tenemos. Para calcular velocidad tenemos lo que es en la primera ecuación y la segunda. Vamos a utilizar en este caso la primera ecuación, la que tenemos aquí. Tenemos que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Recuerden que por jerarquía de operaciones primero se resuelve la multiplicación y al final la suma. Ahora vamos a sustituir. Velocidad final es igual a velocidad inicial, que son 40 metros por segundo, más aceleración, que son menos 2.66 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que en este caso son 6 segundos. Resolvemos lo que es esta parte. La primera pasa igual, 40 metros por segundo. Tenemos menos 2.66 por 6. Esto nos va a dar menos 15.96 metros por segundo. Hacemos la resta y nos queda el valor de 24.04 metros por segundo. Y ya tenemos el valor de la velocidad final.